Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Tintineos en Papel. Yo soy Ana Silvia y el día de hoy te voy a platicar, te voy a comentar de las lecturas que hice en el mes de febrero. La primera lectura que terminé en el mes de febrero fue La señorita etcétera de Arqueles Vela. Y esta es una novela corta o cuento largo, como prefieras verlo, y se lee muy rápido, se lee de una sentada. Y esta obra la vi en una clase del doctorado en el que estábamos viendo precisamente las vanguardias en México en la literatura. Y esta obra, La señorita etcétera, es un gran ejemplo de lo que es el movimiento estudiantista. Un movimiento en el que muy resumidamente pues se habla mucho de lo que es la ciudad, de la tecnología, del cambio de conciencia social y crítica por todos estos eventos tan rápidos, tan progresistas que estaban pasando en esa época. Y La señorita etcétera es narrada desde la perspectiva de pues un hombre que está viendo a las mujeres de la ciudad y en todas ellas es como si viera a una sola mujer, que es como su amada, por lo que podemos entender, su amado, su ser amado que él idealiza, pero que no corresponde a la época en la que él está viviendo, porque él tiene un ideal muchísimo más romántico y muchísimo más apegado a las costumbres que había antes de todos estos eventos tecnológicos industriales, por ejemplo el teléfono, el ferrocarril, también la llegada de industria extranjera a México. Pues el protagonista no es algo que disfrute mucho, en algunas cosas sí las alaba y ve lo positivo, pero también al mismo tiempo lo critica y lo hace sobre todo enfocándose en las mujeres y en este como personaje que no es una mujer sino es todas, en las que está como juzgándolas y criticándolas y al mismo tiempo como añorando lo que podría haber sido una relación amorosa. Personalmente es una obra que yo desde una lectura personal no disfruté. Desde una lectura académica sí considero que es una obra que expresa muy bien y donde se pueden identificar claramente todas estas características del estridentismo, y creo que es una obra interesante en términos de ritmo, musicalidad. Eso sí me llama la atención, también ciertas metáforas que hace sobre los cuerpos humanos, sobre las máquinas, todo eso, pero desde el punto de vista de Ana, lectora personal, no la disfruté por esta perspectiva bastante crítica y machista hacia la mujer. Yo estoy consciente de la época en la que fue producido el texto, pero también creo que se puede hacer una diferencia entre cuando un texto corresponde y responde a su época y cuando un texto busca como discriminar, oprimir o violentar a alguna parte de la sociedad, a un grupo social. Yo considero que este sería el caso, porque de hecho pues en esta época había bastantes pues progresos de que la mujer podía trabajar más y era más independiente y todo esto, y eso es algo que al protagonista no le gusta. Luego, para otra clase del doctorado, leí La fábula de Polifemo y Galatea de Luis de Góngora y Argote. Y oh Dios mío, oh Dios mío, esta es una de esas obras que me dejan como el meme de la mujer que está como con muchos números y no sabe qué está pasando. Pues así también es la poesía muchas veces, especialmente con Góngora. Góngora es el poeta de la poesía española del barroco, es el gran exponente del barroco, bastante complejo, súper complejo, es como un laberinto de rimas, palabras, metáforas. Y la fábula de Polifemo y Galatea es la versión de este autor del mito de cómo se creó el río Asís. Y te lo voy a resumir muy rápidamente. El mito se trata de que Polifemo, que era un cíclope, se está enamorado de Galatea, que Galatea era una ninfa, y un día descubre a Galatea en un encuentro romántico con Asís. En su ira y en su coraje y en sus celos, Polifemo el cíclope agarra una piedra gigante y se la tira a Asís antes de que vaya a aplastarlo. Justo en el momento de que lo va a aplastar y matarlo, Galatea llora y le pide a los dioses que por favor lo salven, y la respuesta de los dioses es que convierten a Asís en un río.
para salvarlo, y se convierte también en un ser divino, ¿no? Al convertirlo en río por intervención pues de los dioses. Y pues ese es un mito en el que se explica, ¿no? el origen del río Asís. Y hay varias como versiones de este mito, obviamente, como todos los mitos, y esta de la fábula de Polifemo y Galatea es la del poeta Góngora. Y es una versión que se enfoca muchísimo en Polifemo, en el Cíclope. Es una obra que como académica literaria, como crítica, es una obra que mis respetos. Es una obra, honestamente, muy honestamente te lo digo, no puedo pensar en otra obra que sea igual que esta por lo compleja. Es una obra de arte, pero es retadora, ¿sabes? Muy sinceramente te digo que sin la ayuda y el apoyo de mi profesor y de compañeros míos de la clase, muchas cosas se me hubieran pasado por alto, y yo sé que hay muchas cosas que aún así se me pasan por alto. Te voy a poner un ejemplo de una metáfora. Por ejemplo, aquí tenemos la última estrofa y dice: sus miembros lastimosamente opresos del escollo fatal fueron apenas, que los pies de los árboles más gruesos calzó el líquido aljofar de sus venas. Corriente plata al fin sus blancos huesos, lamiendo flores y argentando arenas. A Doris llega que, con llanto pío, yerno lo saludó, lo aclamó río. Y bueno, en los primeros versos que dice sus miembros lastimosamente opresos, y sigue en los dos primeros, se está refiriendo a la imagen de cuando está a punto de ser aplastado. Pero luego más adelante, cuando dice el líquido aljofar de sus venas, y luego ya habla de la corriente de plata, habla de esta transformación de Asís en río. Y luego Doris, que es la mamá de Galatea, llorando, pues yerno lo saludó porque lo reconoce como pues pareja de su hija, y lo aclamó río porque pues ya se transformó en río. Pero en esta estrofa es donde se describe esta transformación de río y cómo casi es aplastado, y la verdad sí son muchas metáforas, imágenes. Corriente plata pues es el agua, el brillo del agua que puede parecer de plata, y etcétera, etcétera. Hace muchos juegos de figuras, sonidos, texturas, olores, juegos con mitos también, es todo un laberinto. Por eso te mencionaba el laberinto, es algo complicado, te reta muchísimo. Es una lectura que yo considero que es ideal para los lectores que les gustan que los reten, esos lectores que se sientan como investigadores, que quieren comprender y que no están intimidados por grandes pruebas. Es ese tipo de texto, definitivamente. Es un texto canónico primordial en la historia de la literatura en español, sin duda alguna. Pero como te digo, es un texto bastante difícil de digerir. Es un texto que, a pesar de que es corto, yo considero que se tiene que leer con mucho tiempo y mucha paciencia. Sí hubo imágenes bellísimas que me gustaron mucho, pero al mismo tiempo, si te soy honesta, también me llegué a abrumar bastante por yo misma reconocer que hay muchas cosas que se me escapaban. Sí te puedo decir que en la clase, aparte de que lo estuvimos revisando juntos, leyendo por separado, leyendo juntos, leyendo artículos literarios al respecto, académicos que estaban de acuerdo, en desacuerdo, realmente lo vimos desde muchas perspectivas, pero una perspectiva que te puedo recomendar si te interesa como leerlo o aprender un poco más de esto es que Dámaso Alonso hizo una versión en prosa, hizo como una interpretación, porque es una de las muchas interpretaciones que puede tener este poema. Hizo su versión en prosa, que es muchísimo más digerible. Obviamente yo considero que no es una obra que no sin igual, y pienso que lo que hizo Dámaso Alonso es algo impresionante, pero pienso que es un complemento. Yo realmente te recomendaría como ver las dos si te interesa, y que no te desanimes y que te tengas paciencia, porque es una obra que hasta el día de hoy sigue dejando mucho por descubrir para académicos y lectores. Para personas que apenas están adentrándose en la poesía, la verdad no la recomendaría, porque es como cumbre así de lo complicado, porque aparte es barroco, es una saturación de todo, de información, de mitos, de figuras literarias, de todo a la máxima potencia. Luego leí la quinta parte de los cómics de las Witch, que se llama Legends Revealed, y en esta parte me gustó mucho porque conocemos el mito de el origen de los poderes de las Witch. Se basa en China, y que cuenta la leyenda que había 4 dragones que tenían poderes, que eran tierra, agua, fuego y aire,
y una mujer muy poderosa, una chica muy poderosa que ayudó a los dragones y que estos dragones ayudaban a la gente, pero que en un momento desafiaron al como el Señor de los Cielos, que el Señor no quería ayudar a los humanos aquí en la tierra, pero a los dragones sí. Entonces, en un momento de sequía, los dragones crearon lluvia. Este señor se enojó y los aprisionó, y una mujer, una chica, para ayudarlos, los convirtió en río para poder liberarlos de alguna manera, ¿no? Entonces esa chica sería como la representación del poder de Kandrakar, del corazón de Kandrakar, que es lo que tiene Will, y me pareció una leyenda muy bonita, me gustó mucho y me pareció muy interesante que fuera como inspirada un poco en mitología china. No tengo ni idea de si está basada esa leyenda en una leyenda real china, la verdad no lo sé. Si tú lo sabes, por favor dímelo en los comentarios. Y además de que nos enteramos del origen de los poderes en este volumen 5, también es el volumen en el que Elyon empieza a dudar más de lo que le dice su hermano. En ese punto vamos de la historia. La verdad, como sabes, me encantan las witch, entonces la voy a seguir leyendo y pues ahí te iré contando qué tal me va. El siguiente libro que leí en febrero fue El gato que venía del cielo, de Takashi Hidaide. Y este libro, si lo pudiera describir en una palabra, es contemplativo. Es un libro totalmente contemplativo, es un libro reflexivo, es un libro en que estamos acompañando al escritor en la cotidianidad de la vida. ¿Sabes? Como que realmente es un libro bastante pausado, de cosas del día a día, de cosas como regar las plantas y ver un insecto volar. Y es un libro como que muy... es lento, en el sentido de que no va a estar como acción tras acción tras acción. No, es un libro con un ritmo bastante despacio. Y pues en la historia básicamente se trata de que tenemos pues a nuestro narrador protagonista y a su esposa que se mudan a una casa, y que en esa casa reciben visitas del gato del vecino, que es el que le da título a la historia, que se llamaba Chibi. Y este gato les empieza a cambiar un poco la rutina y un poquito la vida. Como te digo, no de maneras así inmensas y drásticas, porque es un libro bastante enfocado en las cosas pequeñas de la vida. Entonces desde el momento en que lo ven por primera vez, el momento en que se acerca un poquito, luego como alguna vez entró a la casa, o sea, todo ese proceso con el gato. Y aparte de su propia vida, y se menciona un poco de cómo el señor deja el trabajo y amistades que él tiene. Y es un libro que a mí en lo personal me gustó porque me recordó mucho a cuando yo vivía en un apartamento y una vecina tenía una gatita, y era una gatita que le encantaba visitar a los vecinos y las casas de los vecinos. Tú salías y veías en cada puerta, como en una puerta tenía agua y en otra puerta tenía unas croquetas, y así estaba. Era una gatita muy muy amigable, muy linda, que le encantaba estar fuera y convivir con las personas. Y pues una gatita que conocí, y yo nunca personalmente he tenido gatos, esa fue como la gatita con la que más he tenido contacto. Me recordó muchísimo esta historia a la propia experiencia que yo tuve con esta gatita, y me pareció muy lindo. Sí leí reseñas de que hay gente que no le gustó este libro porque consideran que el gato no es tan protagónico como ellos esperarían, y entiendo por qué el gato no aparece en la totalidad del libro. Entonces yo también, cuando lo comencé a leer, creí que todo se iba a tratar del gato, y la verdad es que no. Es de la vida del narrador, de su esposa, y sí cómo afecta al gato, pero no llega a abarcar toda la historia. Y otra cosa que vi es que hay personas que no les gusta este aspecto tan contemplativo, tan reflexivo, que como que parece que no hay mucha acción, y es que efectivamente no hay mucha acción, son muchas reflexiones, y a veces reflexiones también bastante de la cotidianidad, de como te mencioné, este insecto que vio cuando estaba regando, o por ejemplo cómo ve otro día en el jardín a una mantis religiosa matando a otro, creo que era otro insecto, cosas así, o alguna vez que se quedó en la noche escribiendo. Ese tipo de escenas, ese tipo de cosas es la vibra del libro. Entonces a mí me gustó, sobre todo porque me recordó muchísimo a esa gatita que siempre voy a recordar.
y porque también me gustó como ver un poquito de cómo es la mentalidad en Japón. Y me gusta mucho la cultura japonesa, la historia japonesa me interesa mucho, pero sí es un libro bastante como que despacio, lento, que casi no tiene acción, tampoco hay muchos diálogos, es sobre todo descriptivo. El siguiente libro que terminé en febrero fue Out of Aztlán de Verónica Castro, o Fuera de Aztlán. Y este es un libro de cuentos de terror. Y es un libro que unos cuentos me gustaron mucho y otros la verdad es que no tanto. Los cuentos que me gustaron mucho fueron principalmente los que se enfocaban como en la mitología azteca. Y hubo otros que sentí que tenían potencial, pero que no, como que no terminaron de afinarse. ¿Sabes? Como si habiéndolos trabajado más, creo que hubieran quedado excelentes. Me acuerdo uno en particular que pensé, esto tiene potencial, pero necesita como que más pluma, y era uno que se trataba de una mujer pirata y de cómo se veía enfrentada a una especie de dictador y se tenía que aliar con su archienemigo que tenía la mitad de la cabeza como un cráneo, porque esto es terror con mitología, fantasía y también ciencia ficción. Es como una mezcla bastante heterogénea. Y me acuerdo que ese cuento, yo pensé que tenía tanto potencial, en serio pensé que podría llegar a ser una novela, pero sí sentí que le faltaba pluma, como que de repente tenía ciertos saltos entre escenas que me sacaban mucho de onda y decía, aquí tengo un hueco que no entiendo de cómo pasamos de punto A a punto B, o por ejemplo, cómo se desarrollan las relaciones entre personajes también, que se me hacía muy rápido y yo decía, a ver, si al principio me decías que se llevaban de cierta manera, o sea, necesito que me lo demuestres más. Como cambios muy abruptos, muy rápidos, ciertas cosas que yo me quedaba como que le veía potencial para trabajarlo más. Y lo sentí en varios cuentos que no disfruté tanto, pero hubo unos que sí me gustaron mucho. El primero me gustó mucho y era de una chica mexicoamericana que viaja de Estados Unidos a México a ver las pirámides. Entonces va a ver las pirámides y cuando va con un guía turístico y se adentran a una parte que se ve bastante oscura y secreta, se da cuenta que este guía turístico es en realidad un dios disfrazado de humano que está buscando sacrificios y la quiere pues desvivir. Porque te digo, es terror, esto es terror. Y hay unos cuantos que se me hicieron más sangrientos que otros, la verdad. Sí sentí como que había diferencia de tonos entre los cuentos, unos un poquito más como ligeros y otros un poquito más oscuros. También había otro cuento en el cual se enfocaba en dos indígenas que se dedicaban a buscar perlas en el océano porque los obligaban los españoles, y cómo buscan venganza y se conectan incluso con los espíritus de pues los otros indígenas que fueron explotados y por lo tanto perdieron la vida, y cómo ellos buscan vengar su comunidad. Por ejemplo, había otro de unas como, creo que eran medusas gigantes asesinas que estaban matando gente, y ese creo que fue de los que menos disfruté, me sacó mucho de onda, pero definitivamente quiero seguir leyendo más a la autora. Me da muchísima curiosidad como ver esta propuesta que trae de toda esta mezcla de terror, ciencia ficción y un poco de fantasía también, porque en el cuento de los piratas que te mencioné al principio había sirenas, entonces es como interesante. Algunos cuentos me gustaron, otros no me gustaron, pero sí me quedé con ganas de leer más de la autora. Y por último, en el mes de febrero terminé el segundo libro de Memorias de Idún, que se llama Triada, de Laura Gallego. Y bueno, lo escuché en audiolibro, como el primero lo escuché en audiolibro en Bookmate. Ya sabes que te he dicho que a mí me encanta cuando los personajes tienen diferentes voces y como hay esta actuación, ¿no? En los personajes me gusta mucho. Y pues en esta segunda parte de Memorias de Idún
Voy a enfocarme en decirte qué me gustó y qué no me gustó sin spoilearte la historia. Lo que me gustó de esto es que pudimos conocer muchísimo más del mundo, de la mitología del mundo, de la historia y de los personajes en distintas facetas de ellos, ¿sabes? Como que ya están madurando y se están equivocando y están creciendo y están aprendiendo, o sea, tanto Christian como Jack como Victoria, los tres están teniendo este desarrollo de verdad de personajes, sí, y pues enfrentándose a cosas que no quieren, porque al final del día pues es una historia que se ambienta en un espacio pues de guerra, eso pasa desde el primer libro, entonces son momentos fuertes, ¿no? Entonces eso sí me gusta, me gustó mucho aprender más de la historia de Idun y de la mitología, es decir, de los dioses y de la dinámica, todo eso la verdad me gustó mucho, y me gustó mucho también cómo se explica, cómo la autora logra explicarle todo de una manera que esté integrada en la historia. Personajes nuevos también que me gustaron mucho, secretos, verdades ocultas, es que estaban por ahí que la verdad yo ni me veía venir, eso también me gustó. Ahora, ¿qué no me gustó? No me gustó el aspecto amoroso de despertar las hormonas de los protagonistas. Ese lado la verdad no me gustó cómo se desarrolló. Pienso que había ciertas cosas que me sacaban mucho de onda, por ejemplo, en relación a la edad de los personajes. Yo sé que es un mundo fantástico, pero sin spoilearte, sin decirte nombres, sin nada, si me pones a un personaje como de 14 años que le está tirando la onda o algo así, un personaje que tiene como 19 o 20 o no sé cuántos tenía, la verdad no me gustó eso. No entendí tampoco por qué tenía que tener esa edad, para nada, la verdad no, como que no entendí, sentí que no le aportaba nada y sí me pareció como algo que estaba de más y que se podía quitar, y como es algo que, esta tensión, esta cosa entre personajes, que no te voy a decir quiénes son, como es algo que no aparece una sola vez, ¿sabes? No me gustó eso. Se me acabó la batería de la cámara, así que vamos a terminar el video con mi teléfono. Te decía que en lo que se respecta a la comunicación y a estos momentos íntimos y privados, cuando un personaje dice pues que no quiere pasar de X interacción y otro personaje como que se pone a jugar o a tontear con ese límite, a mí me molesta mucho, honestamente. Entonces tampoco me gusta eso. No porque pase algún tipo de violencia en el libro, no es algo así para nada, sigue siendo un libro bastante amigable, pero son esos como detalles que la verdad yo me fijo mucho, porque pues creo que es muy importante tener cuidado en este tipo de representaciones, sobre todo cuando es para un público pues muy joven. También hubo unos giros de la trama que me parecían muy como esperados, como pasa algo así súper fuerte que busca como marcar un antes y un final de la historia en relación a un personaje y algo que le va a pasar, y yo ya sabía que iba a pasar, o sea, como que te buscan crear esta tensión tan fuerte. Me pareció muy interesante cómo se cuestiona lo de la guerra y la paz y quién es el bueno y quién es el malo, la verdad eso sí me pareció bastante interesante y reflexivo. A mí la verdad también hubo una parte que no me gustó, fue cuando hay un personaje que sufre un shock muy fuerte por algo que pasa y la manera en que reacciona y la manera en que se mantiene después de este shock tan fuerte que le cambia todo, cómo vive después de eso, la verdad no me gustó, no lo disfruté, porque yo hubiera esperado una reacción completamente distinta, y no te voy a decir exactamente qué es lo que pasa, pero yo pienso que si tú leíste Memorias de Idun o lo vas a leer el 2, te vas a dar cuenta cuando te digo que hay un personaje que le pasa algo muy fuerte y cambia completamente su personalidad, así como 180 grados. Esa reacción, ese cambio a mí no me gustó. Yo hubiera preferido otro tipo de reacción, más que nada porque pienso que esa respuesta se mantiene como que muy débil,
por decirlo así. Eso fue lo que no me gustó. Me pareció una respuesta tan débil y hasta cierto punto estereotípica de cómo se supone que debe de responder. Entonces pienso que si hubiera sido de otra manera, muchísimo más explosiva o diferente, tal vez hubiera sido incluso más impactante, pero esa es mi opinión personal. Todavía no comienzo el tercero porque creo que necesito descansar. Me eché los primeros 2 así de corrido, los escuchaba casi todo el tiempo, los audiolibros. Entonces sí me gustó el 2, pero me gustó más el 1. El 2 sí me falló en ciertas cosas que no me gustaron, como esas que te mencioné. Y eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Por favor, dime en los comentarios si has leído alguno de estos libros, si te interesan, si la verdad ya leíste alguno y no te gustó o lo amaste. Me encantaría leerte en los comentarios. Recuerda que tengo redes sociales que se llaman igual que el canal, Tintineos en Papel, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.